Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos y todas. Vamos a comenzar la clase de hoy. Recuerdan que estábamos con la clase anterior, con la partecita ya de transformada de Laplace y análisis de circuitos. Hoy vamos a trabajar igual de esta parte. Voy a compartir acá y vamos. Ujú. Perfecto. Bueno, creo que estábamos viendo de la parte de la clase anterior algunos ejemplos de esto. Quizás ya la clase anterior ya comienza a darnos la idea de cómo funciona cuál es la idea con transformaciones y demás, y el análisis de los circuitos. Entonces hoy es como para hacer diferentes cosas y amarrar un poco lo que estuvimos viendo. Este ejercicio es un circuito. Vean que de alguna forma hay un par de fuentes. Hay una fuente que está modelada por un impulso de Dirac y una fuente de tensión exponencial. Creo que era la que veíamos en la clase anterior, que se las mostré por ahí. Creo que fue por una consulta o para responder una idea por ahí. Entonces vean que aquí ya queremos y vamos a trabajar con una condición inicial. La condición inicial es que en el tiempo cero, justo cuando empieza el análisis, porque es como cuando se enciende la fuente de corriente y cuando se enciende la fuente de tensión, antes de ese momento la tensión en el capacitor tiene un valor de 5 voltios. Entonces vamos a trabajar, y de hecho lo que queremos es calcular VO. Entonces vamos a trabajar con ese detalle. Vamos a ver, voy a traerme el formulario. Vean que aquí ya hay que trabajar con condiciones iniciales. Significa que aquí ya es necesario, a la hora de usar las propiedades del circuito y demás, trabajar con estos modelos, o los modelos del capacitor y el inductor. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Por acá. Este es como, digamos, este circuito que está aquí, digamos que de alguna forma está en el dominio del tiempo. Entonces nosotros, como lo hacíamos en SEA, que lo teníamos el dominio del tiempo y lo pasábamos al dominio fasorial. Ahora lo que vamos a hacer es como trasladar este modelo del circuito a un dominio de variable compleja en S, tanto fuentes, impedancias, contemplando condiciones iniciales y todo lo demás. Ahora, voy a enfocarme de una vez con este capacitor. El capacitor tiene una tensión inicial que es de 5 voltios. Para los modelos del capacitor hay dos formas. Recuerden que este circuito de acá y este son equivalentes. Es lo mismo, si usted aplica una transformación de fuentes de uno al otro, llega al mismo. Uno tiene que escoger cuál de los dos utiliza de acuerdo a el tipo de circuito que tengamos para ver cuál es más sencillo de manipular o de trabajar. Vean que ahí, si yo trabajo de alguna forma, creo yo, con el paralelo, puede resultar más sencillo con este de acá, con el segundo, porque aquí el circuito, casi toda esta parte está en paralelo. Entonces puede ser, a nivel de análisis, la forma más sencilla de ubicarlo o de definirlo. Entonces la idea es, este capacitor en el dominio del tiempo se va a modelar, o lo vamos a analizar a nivel eléctrico en el dominio de Laplace como una impedancia de acá, que sería
1 entre punto 1 S. Vamos a ponerle así. 1 entre punto 1 S. Después, una fuente de corriente. Ven que esta fuente de corriente tiene un valor que va a ser C veces el valor inicial. Entonces, se daría punto 1 por 5. Estaría la otra fuente. Esta otra fuente de corriente, igual, vean que es 2 veces un delta de Dirac en el dominio de Laplace. Recuerden que el delta de Dirac tiene transformada como señal igual a 1. Entonces sería 2 veces 1, entonces sería 2. La resistencia de acá, que va a tener el modelo de 10. Y aquí de una vez podríamos jugar con esto. Esta fuente la podemos hacer como una transformación de fuentes. Podríamos decir, la impedancia de 10 que tiene la resistencia que está ahí arriba, y una fuente de corriente tensión positiva, entonces corriente hacia arriba. Y vean que la transformada de Laplace de esta fuente es 10 por S más 1. Y para que sea corriente tiene que ser esta función V entre esta, sería dividido entre 10 o multiplicado por un décimo. Y eso me daría corriente. Ya ese circuito es el circuito en el dominio de Laplace. Lo único que falta es definir cuál es la señal que debemos calcular. Y al final de esta señal de acá sería VO de S. Para después calcular VO de T, que es la señal en el tiempo. Pues aquí hay que hacer un gran nodo. Pongámoslo así. Las impedancias corrientes hacia abajo y bueno, y las fuentes de corriente que están hacia arriba. Sumando las corrientes que entran al nodo tendríamos 1 entre S más 1, esta fuente. La otra fuente que sería 0.5, eso es un medio, si no me equivoco. Sí, claro. Punto sí, vamos a ver, entonces sería la otra fuente un medio y la otra de 2. Esas tres corrientes tienen que ser igual a las corrientes de las impedancias, que sería VO entre 10 más VO entre 10 más VO entre 0.1S, vámonos así. Factorizamos VO y esto sería un quinto, si son iguales sería la mitad, más 10 entre S sería eso. Y de este lado tendríamos 1S más 1 más 3 medios. Vamos a hacer como un denominadores para hacer como polinomios, para despejar bien esto. Entonces, de este lado, multiplicando en cruz, sería S más no, S por 1, S y 5 por 10, 50. Y 5 S. Y de este otro lado sería 2 más 3S más 3.
Todo sería como un denominador 2s más 1. Y despejamos VO. Entonces VO sería 5s por 3s más 5. Y aquí tendríamos un 2, s más 1. Profe, Sí. le falta un 2 en el numerador, en la parte de arriba. Ah, el 2 por 2 más 3. ese mismo. No, 2 más 3. O sea, sería 2 por 1, 2. Y aquí 3 por s, 3s y 3 por 1. ¿A dónde? Vamos a ver. Un 2. Entonces que a la, arriba es 2 más 3s más... Ah, pero no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Ya lo vi, ya lo vi. Ajá. No, sí está bien, ¿verdad? Me parece. Sí, 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 fue. Ujú. Sí, sí. Sí, entonces, ven que ahí ya estaría VO. Este ejercicio tiene un detalle. De hecho, yo creo que es parte de la idea. Este ejercicio, si ustedes lo ven ahí donde está, vean que la función es... ¿Qué se me hizo? 5s. Sí, yo creo que sí está bien. Vamos a ver. Es que vos decías es 3. Y aquí sería 2s más 1. 2, 3s más 3. Y de este lado sería s 50 entre 5s. 5 entre 2, bueno, ahí queda. Y 3s más 5. S más 1. Y pasa a dividir el S50. Creo que sí. Ok. Ok. Bueno, les decía, vean que aquí está VO, digamos, ahí tendríamos, pasamos las fuentes, hacemos el nodo y ahí tenemos el VO como despejado de alguna forma. Entonces aquí lo que resta es calcular la transformada inversa. El detalle es que al calcular la transformada inversa, vean que el polinomio, tanto el numerador como el denominador son del mismo orden. Arriba tenemos, de hecho aquí si lo multiplicamos, creo que de hecho va a ser necesario. Esto aquí sería un 3 por 5, sería 15s cuadrado. Y 5 por 5 sería más 25s. Y cuando los polinomios son del mismo orden, hay un detalle. Entonces aquí sería un 2s cuadrado. 51 por 2 y 50 por 2 más 100. Como los polinomios son del mismo orden, no podemos aplicar fracciones parciales así de forma directa, porque la descomposición de fracciones parciales necesita que la fracción sea propia. Propia significa que el orden del numerador sea estrictamente menor al denominador. Y aquí no es estrictamente menor, son iguales. Entonces hay que trabajar con alguna solución para eso. Quizás, no sé si hay otra forma, lo que hay que trabajar es con una división de polinomios.
La división de polinomios implica, digamos, que yo tome el polinomio original, que es el del numerador, 15s cuadrado, más 25s, y lo divida entre el polinomio 2s cuadrado más 102s más 100. O sea, si está ahí en s cuadrado, después es un s, 51 por 2, 102. No sé, creo que está ahí. Ahora, la división de esto, digamos, lo que andaría buscando es buscar una representación equivalente de los polinomios. Vean que aquí, por ejemplo, si yo multiplico por, ¿qué sería? Un 15 medios. 15 medios por s cuadrado sería 15 s cuadrado. 15 medios por 102 765 más 15 medios por 100, 750. Casi no me queda espacio aquí. La idea de esto es que este polinomio que está aquí, hacerle la resta. Esto es una división de polinomios. Entonces aquí tendríamos 0, 25 menos 765 menos 740 S y menos 750. ¿Qué estamos llegando a esto? Cuando uno hace esta división usando esto que es el residuo de acá, este que es, digamos, el divisor, el dividendo y el cociente. Lo que estamos llegando a decir es que VO, y eso es lo que se puede hacer, se utiliza la división, es igual al cociente que tenemos, que es 15 medios, más el residuo, que es este que está acá, entre el divisor original. Vean que este divisor lo podríamos de una vez poner un S más 1, S más 50. Volverlo a factorizar. Vean que ya esta fracción que está aquí es un orden 2 abajo y un orden 1 arriba. Ya eso es propio. Yo puedo agarrar esa parte y expandirlo en fracciones parciales. Esa parte sí. Entonces esta parte de acá se puede expandir en una fracción parcial para el polo de 1 y en una fracción parcial para el polo de 50. Entonces, ¿quién tiene que ser A? Límite cuando S tiende a menos 1, S más 1. ¿Y qué tiene que ir aquí? Nada más esta parte, porque es la única que estoy buscando expandir. 2, S más 1. Cancela esto y evalúo lo que tengo. Entonces, esto me da menos 5 entre 49. Y B dice que es límite cuando S tiende a menos 50.
Y vamos a ver. Eso sería entonces este cancela este. Claro, estos números algo no me suenan, pero no. Este número no me suena, pero bueno. Para ver nada más hacer un chequeo de esto. O si alguien ya encontró algo raro. Son dos, esto está bien. La fuente era 5. Medio. Y V entre S más 1. No, pues lo veo bien. Realmente. O sea, el circuito está bien transformado y es una ecuación del nodo acá. Bien. Entonces, esas serían las constantes. Esas son las constantes, VO sería igual a 15 medios. Es que también el delta Dirac, esa función es bien. De hecho, en la vida real, esa fuente, así como está, eso es imposible de generar. ¿Cómo va a generar una señal eléctrica igual a esa fuente? Entonces, este sí es un modelo así como de papel, por poner una fuente con esas condiciones. O sea, que se puede resolver a nivel de papel, pero no tiene ninguna lógica posible. Entonces ahí estarían, digamos, las descomposiciones y transformar esto al tiempo. Tendríamos que VO sería. Imagínense que aquí tendríamos que VO es 15 medios de un delta Dirac, porque aquí ven que esto es solo una constante, entonces sería 15 medios de un delta Dirac, menos 5 entre 49, un exponencial decreciente de menos t, y menos 369,9 por un exponencial de menos 50 decreciente. De hecho, hasta no se puede así como hacer una hipótesis o análisis muy acertado. De hecho, no se puede así como por el hecho de esa fuente. Esa fuente hace un enredo ahí total. Bueno, igual, digamos, la parte de la mecánica sirve totalmente. Vean que la idea de este ejercicio es, ok, tenemos una condición inicial y la condición inicial implica que hay que trabajar con los modelos especiales, digamos, para el capacitor y el inductor. En este caso es un capacitor, donde considera la condición inicial. De hecho, recuerdan que esa condición inicial viene de estas ecuaciones que están aquí, igual en la tablita. Que esas condiciones o esas dos ecuaciones que están ahí vienen de haber aplicado la propiedad de diferenciación en el inductor y en el capacitor. O sea, y que eso viene de la ecuación esta, de que la corriente en el capacitor es la derivada de la tensión. Entonces, de esa naturaleza y de que estamos usando Laplace,
salen los modelos, digamos, de los circuitos y sobre ellos trabajamos a la hora de hacer el análisis como tal de los mismos. Profe, Ah, ya sé cuál es el error. Vos, 3 medios, ¿verdad? eso mismo, son 5 medios, ¿no? Sí, claro. Ah, no sé por qué, en el momento que usted me habló estaba viendo ese 3 medios así, vista directa, y sí, claro, ¿dónde está el 3 medios? Qué gracia. Ahí sí. Exactamente, Hilbert. Son 5 acá. Vamos a ver qué cambia, si es manejable el cambio. Esto sería un 5. Al ser un 5, entonces esto de aquí, estos de acá cambia. Qué grande. Entonces aquí tenemos 2 por 1, 2. Entonces aquí es donde tenemos 5S más un 5. Luego el resto, como ese es de este lado, el resto debería ir igual. Entonces de este lado lo que va a quedar es un 5, el polinomio aquí, este es el que cambia. El 5S viene del otro lado y de aquí arriba quedaría un 5S7. El 2S más 1 y el S más 50 queda. Entonces esta división de polinomios, el que cambia es el numerador de acá. 5 por 5, 25S cuadrado. Y 5 por 7, 35S. Creo que esto sí cambia. Y arreglémoslo porque si no queda terrible. ¿Qué tendríamos aquí? Un 25S cuadrado más un 35S. El de abajo, no, ese viene del otro lado y ese no cambia. Entonces aquí sería un 25 medios. Para que aquí tengamos 25S cuadrado. Ahora sería 25 medios por 102. $1,275 y esto por 100 más 1,250. Esto de acá hay que restarlo. 0 1,240 si me equivoco me avisan porque yo creo que hoy vengo terrible. 25 medios, entonces primero esta constante de aquí cambia. 25 medios. Que va a cambiar aquí y después aquí abajo. Y pues las fracciones parciales van a cambiar. Ahora sí, es que se metió ahí un... Acá. 25 medios. Y el polinomio que va aquí arriba
Y pues sería este menos 1240S menos 1250. Yo tenía esto acá en la calculadora, vamos a ver. $1240 menos 1250. Menos 5 entre 49. No, puede ser como dar igual. Pero sí. Este es 2. Calcular por menos 1, menos 549. ¿Qué me está pasando acá? Y el otro, entonces el otro sería 1, 240, calcular para menos 50. Esta sí cambia. Ok. Sería así. Entonces son 5 medios que venían de aquel lado. 5S más 5 y un 2 sería 5S7. Queda un 35S cuadrado. S y 25S cuadrado. Creo que sí. No sé si ahora alguien ve otra cosa. Pero creo que era así. Ese fue el error. Un medio más 2. 5 medios. Y bueno, aquí faltaría para que quede bien este y acá es 25 medios. Ok, pues bien, ese sería, digamos, ese circuito. Pasemos a otro y tratemos de no hacer otro error, ojalá. Ah, esto es bonito porque hay una idea importante. Este, digamos que es una situación donde dicen queremos encontrar I de T. Vean que de alguna forma, es un circuito que tiene un interruptor donde al inicio el circuito está funcionando con la fuente de corriente. Entonces tienen dos fuentes, una de corriente y una de tensión. Ven que es con puras variables, no vamos a encontrar como valores, sino es asociarlo con los parámetros que tiene ahí cada factor, cada elemento del circuito. Está la fuente de corriente y la fuente de tensión. El circuito va a estar conectado con la fuente de corriente mucho tiempo, digamos, porque de hecho se asume que está conectado ahí. Pero en un instante particular que asociamos a t igual 0, el interruptor cambia del punto A al punto B. Entonces el circuito pasa de la fuente de corriente a la fuente de tensión. Vamos a empezar ahí, de ese momento en adelante, a hacer un análisis de corrientes para el circuito, para resolverlo, cuál es la corriente del mismo. De hecho, vean que eso es un circuito RL en serie. Ahora, la pregunta es, cuando hacemos el análisis, entender o ser capaces de ver a este circuito
En este momento el circuito está funcionando. Vean que la fuente impone un circuito funcionando así en serie con una corriente fija I sub 0. I sub 0 pueden ser 2 amperes, por ejemplo. Entonces esa corriente va a estar fija, 2 amperes, 2 amperes. Cuando se hace el cambio, esos 2 amperes se van a convertir en el valor inicial de la corriente I, porque es exactamente el valor que tenía la corriente en la bobina en ese momento. Entonces vamos a llamarlo así, que el valor inicial o la condición inicial de análisis va a ser ese valor I sub 0. Para cuando analizamos el circuito de 0 en adelante, porque de hecho vean que de 0 en adelante lo podríamos ver como una fuente que viene y queda, digamos, una fuente, una bobina, pero en esa bobina podemos, vamos a traer acá esto. Hay que usar un modelo equivalente para el inductor. De hecho, vean que aquí, como el circuito es casi que un circuito en serie completo, es mejor utilizar este modelo para el inductor. ¿Qué significa el modelo? El inductor es un inductor con impedancia SL, el parámetro en este caso, y una fuente de tensión con el sentido positivo o la terminal positiva hacia abajo y de valor L I sub 0, pero ven que I sub 0 es el valor inicial que teníamos como I sub 0 I mayúscula. Y este sería el circuito cuando lo analizamos para el dominio de Laplace. La fuente, digamos, de alguna forma lo que va a importar es que esa fuente, a partir de ahí adelante, vale V sub 0. Significa, recuerden que, vamos a ver cómo lo pongo, hay un detalle que hay que entender. Laplace, lo que viene, porque nosotros la transformada que estamos haciendo es una transformada que siempre toma del valor 0 al valor infinito de la señal y la transforma, digamos, al dominio de Laplace. En este caso, la señal que tenemos es que esa fuente de aquí en adelante va a valer V sub 0. El valor que tenga de 0 hacia atrás no es necesario, digamos, no lo requerimos, porque la transformada como tal lo asume que es 0. Porque la transformada va a venir y decir, para esa fuente, el Vs, digamos, de esa fuente va a ser lo que tenga de 0 a infinito de esa función, llamémosle v de t, y a la menos st de t. Y al poner de 0 a infinito es como un asunto de decir, de ahí hacia atrás el valor de v de t es 0. Como v de t es una constante, digamos, es un v0, ese valor, el valor que tiene esa función, v0 sale fuera de la integral y la integral que queda sería nada más un e a la... La integral que queda, que sería, digamos, una integral de solo e a la menos st de t. Esto que está aquí es la transformada de un u de t. ¿Por qué? Porque ven que un u de t es como si fuese 1. Entonces, de la transformada de acá sacamos de que la transformada de esa función, vean que eso es como una fuente de CD. De hecho, siempre las fuentes de CD, como se transforman solo de 0 en adelante, las transformamos como si fuesen escalones. Entonces, al transformarla como un escalón, quedaría un V0 entre S en el dominio de Laplace. Es importante, o sea, eso es lo que quiero que entendamos por ahí. Y hacia allá va a estar fluyendo en el circuito, aquí sería IS. Y después, encontrando IS, lo transformamos al tiempo y ya tenemos I de t. Ahora vamos a acomodar eso, entonces. Malla. La malla dice que V sub 0 entre S debe ser igual a IS
por R, que es la tensión acá. La otra tensión aquí, SL por IS menos LI0. Entonces despejamos IS, pues sería IS sería SL, esto es común, y voy a dejar todo lo otro del lado contrario. Voy a hacer aquí un común denominador. Sería V0 más LI0S. Y un S dividiendo. Entonces la corriente de ese circuito va a ser V0 más LI0S entre S, SL más R. Ahí estaría IS. Ahora, para transformarlo al tiempo, hay que hacer algunas cosillas con cuidado antes de eso. Vean que sí tenemos una fracción propia, porque el denominador es de orden 2 y el numerador es de orden 1. O sea, visto bueno, démosle adelante. Pero no está bien factorizado, porque la factorización necesita que los factores, valga la redundancia, la potencia sea de 1. Y vean que aquí la potencia tiene una constante de L, que la constante tiene que ser 1. Entonces ese L hay que factorizarlo para poder aplicar unas fracciones parciales, digamos, bien. ¿Qué significa factorizarlo? Y como lo que significa una factorización. Al factorizarlo, tendríamos una L que sale afuera, el S que se mantiene, y aquí adentro sería S entre R dividido entre L. De hecho, vean que ahí ya va saliendo la constante del- ahí ya está saliendo la constante del polo, que es la constante del RL, que es la que se usa en la descarga y todo lo demás cuando vemos. Ok, ahora, significa que esto lo podemos expandir en dos fracciones parciales. Una para el polo simple y otra para el polo el DSL. Calculando las constantes serían A es igual al límite, aquí es cuando S tiende a 0. Y aquí va todo lo demás, V0 más L y sub 0. S, L. Entonces el propósito es que este factor cancele este y el resto lo evaluamos. La evaluación de esto, ven que arriba todo esto es 0 por el S. Quedaría V0 entre L, RL. O sea, es V0 entre R. Y para el caso de B, vean que ahí tendríamos que evaluar en menos R entre L, que eso es donde se hace 0 el factor. ¿Cuál? Este. Y aquí todo lo demás. Entonces aquí este factor cancela este. Eso nos permite decir
eh, V0 más L y sub 0 menos R entre L entre, así si no me equivoco, L y L se cancelan, acá y acá también, y esto sería V0 menos R y 0 entre R menos, ok. Para todo esto, entonces, lo que nos sirve es para decir que la función de IS es equivalente a V0 entre R entre S más, voy a poner la resta al contrario, ujú. El menos de abajo, ay, me está faltando un R, esto va dividido entre R, quedaría R y sub 0 menos V0 y dividido entre R. Y de T, si pasamos esto de acá, sería V sub 0 entre R y esto es U de T, que es 1 entre S. Y de este otro lado hay una gran constante que es R menos R y sub 0. Probemos a ver, digamos, el circuito. Recuerdan, este sí es bastante real, para ver si encaja esta señal como con lo que llamábamos hipótesis o algo así. Vean que este circuito ya vimos que aquí esta es una. Tiene que cumplir de que en el tiempo cero tiene que valer I cero. ¿Y cuánto debería valer en infinito? En infinito, recuerdan que de esto es CD. Después de cierto tiempo va a ser una fuente CD conectada al RL. El inductor va a darnos 0 voltios, se va a transformar en un corto con el tiempo. Significa que la corriente va a estar dada por la resistencia. La magnitud va a estar definida como V sub 0 entre R. Y esa será la corriente que pasa por la bobina y por el circuito en sí. Entonces, de aquí podríamos intentar ver si esto se cumple. Primero, en el tiempo cero, vean que aquí sería V0 entre R, esta parte de acá, y el otro lado sería E a la 0, 1, y el U de t es 1, entonces esto sería R y sub 0 entre R, y menos V0 entre R, que esto daría I sub 0. Entonces, está perfecto esa parte. Y en infinito, el U de t sigue siendo V0 entre R. Pero esta función del lado derecho, el exponencial es decreciente, porque R y L son positivos. Entonces, en el infinito, todo eso tiende a cero. Entonces, el valor final de la función de corriente va a tender a V0 entre R. Entonces, yo diría que pasaría, digamos, un análisis bastante bien el hecho de que esta sería la corriente del circuito. Y vean que la descarga es como la descarga de alguna forma de la corriente se define por el exponencial. Y recuerden, ese exponencial viene de la constante de descarga que ven ustedes viendo como lo analizaron, digamos, antes. Y que en un RL es R entre L, el tau.
calza y además se ve muy, muy interesante la idea de cómo manejarlo. Vamos. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Entonces seguimos con otro. Sale el capacitor. A ver. Trabajémoslo al final de todos modos. Todo esto por. El del capacitor es el mismo modelo del ejercicio anterior, pero con un RC paralelo. Entonces debería calzarnos con unas hipótesis del RC paralelo que digamos que pase, digamos, acá. Para sacar eso, digamos, pensemos que sería de una vez el V0 y el V infinito. Primero, como la hipótesis. Vean que este circuito antes, más bien está al revés, va de la fuente de tensión a la fuente de corriente. Significa que el V0, la tensión va a valer V sub 0, porque va a estar conectado en paralelo. Cuando se pasa a la fuente de corriente y se traslada hacia allá, al punto A, el circuito va a ser una fuente de corriente llegando aquí al RC. Recuerden que en CD, después de cierto tiempo, ese capacitor va a ser un abierto. Y ese abierto no va a pasar corriente por ahí. Entonces la corriente va a bajar por la resistencia. ¿Cuál? I sub 0. Por lo tanto, la tensión que se va a generar después de cierto tiempo en ese circuito va a ser la corriente I sub 0 por R. Esos dos tienen que calzarnos con lo que resolvamos para lo que es la tensión V de T. Voy a llevarme esto de acá para hacer el modelo, en este caso del capacitor. Ahora, aquí, si ustedes ven el circuito es dos elementos en paralelo. Aquí conviene usar este modelo de acá para trabajarlo como un paralelo también, y no el del serie, porque más bien quizás complica, digamos, un poquitillo más el análisis. Entonces, ¿cuál sería el circuito que usamos? Cuando se pasa hacia allá, quedaría la fuente de corriente, que sería en el dominio de Laplace y sub 0 entre S. Espero que ahora lo vimos, es igual, es una fuente de CD y por la justificación que les expliqué hace un rato, trabaja igual. La resistencia, el capacitor lo vamos a trabajar entonces como una impedancia compleja, 1 entre SC, y una fuente equivalente acá de corriente hacia arriba, donde esa fuente va a ser C por V en el tiempo 0, que eso era V sub 0. Y nosotros lo que vamos a resolver es esta tensión. Primero en el dominio de Laplace y luego el dominio del tiempo. ¿Qué hacemos? Un nodo ahí arriba con dos corrientes de fuentes hacia arriba y un par de corrientes de impedancias hacia abajo. Hacemos ese nodo, entonces ese nodo que dice que esta fuente y sub 0 entre S más la otra tiene que ser igual y empezamos a trabajar esto para la idea de esto es ponerlo en un polinomio numerador-denominador.
siempre va a ser ese como la intención. Entonces, I sub 0, ajá. Entonces, aquí un común denominador sería 1 más SRC. Vean que no por nada aquí ya va saliendo el RC, que sabemos que es como la constante de un capacitor. Despejamos VS. Sería R I sub 0 más. Ahora, antes de hacer las fracciones parciales, vean que aquí tampoco está factorizado de forma correcta, digamos, sobre todo los polos, que es lo que vamos a expandir. Aquí tenemos que la potencia está multiplicada por RC, entonces tiene que estar por 1, entonces este RC hay que sacarlo a factor común. Entonces sacando un factor común de RC, voy a poner primero S. Vean que ahí está la descarga, que es 1 entre RC, polo de hecho, que digamos que va a quedar. Pues bien, de ahí de hecho estaría, digamos, para poderlo expandir. Vean que es propio, porque arriba solo tenemos un polinomio de orden 1 y abajo es de orden 2. Entonces podemos expandirlos sin problema. Calculamos A. Y aquí todo lo demás completito. Vamos a ver, ¿qué queda? Sería un R y sub 0. Más todo eso sería 0. Y abajo sería RC por 1 entre RC. R y sub 0. Estamos bien porque vean que eso es lo que nos va a ayudar para la hipótesis del infinito. Y B, entonces B, la constante sería menos 1 entre RC a la que hay que evaluar. Aquí está el factor y todo lo demás.
Me faltó un S. Entonces la intención es esto con esto. Ujú. Menos 1 entre RC, RCV0. Y aquí sería RC por menos 1 entre RC. Cancelan todos estos. Y tendríamos R y sub 0 menos V0, pero entre menos 1. Ok, y ahí quedaría. Entonces, V de S sería R y sub 0 entre S. Y vamos a poner esto al revés. V sub 0 menos R y sub 0 entre S más 1 entre S. Pasamos al tiempo. Entonces esto sería un escalón que tendría constante R y sub 0. Y aquí V sub 0 menos I por R, así, y un exponencial. Vean qué calza, vean qué bonito en el hecho de que debe funcionar. En el tiempo cero, esto es un E a la cero, todo acá, y R y 0 se le resta el R y es 0, y queda nada más V sub 0 en el tiempo cero. Y en el infinito, todo esto de aquí tiende a 0, y solo quedaría R y sub 0. De hecho, ¿cómo se vería, digamos? La anterior no la hicimos, pero un bosquejo de esa gráfica. Entonces, en el tiempo cero tiene un valor que podemos decir V sub 0. Y en el infinito R y sub 0. Vean que depende de, porque puede ser que R y sub 0 sea mayor a V sub 0. Si lo asumimos menor, digamos que esto sea R y sub 0, lo que va a producir es como una descarga. Entonces el capacitor viene, tenía una tensión de V sub 0, y justo después de eso hace eso. Pero podría ser el contrario. Esto es lo bonito. Ups, ¿qué pasó ahí? Podría ser al revés. Podría ser que sea mayor. Que sean, digamos, contrarios. Que aquí, que este valor sea V0 para reflejarlo y que este sea RI sub 0. Entonces es como que él va a cargarse. Entonces él va a estar en este valor de tensión y luego empieza a cargarse
este otro valor. Pero digamos, así se vería. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? Le damos otro. Este básicamente es condiciones iniciales, un circuito normal, pero digamos que es un RL y hay que montar los modelos como tal de los capacitores y el inductor. Entonces, trabajar de esa forma. Ahí están las condiciones iniciales, es 1 ampere menos 1 ampere. Y una tensión de 5 voltios en el inductor. Entonces vamos a tomar eso. Que IL en el tiempo cero y que el VC en el tiempo cero. Ahí no está explícito ningún detalle si la corriente es hacia abajo o hacia arriba. Pero como no está explícito ni la tensión ni nada, de hecho no. Entonces de ahí, vamos a asumirlo así. Yo diría, digamos, vean que la fuente es como que es una suposición de como tal el circuito. La fuente dice que viene en cero y esto pasa a 10 voltios. Y si este capacitor tiene 5 voltios aquí, uno podría decir como que ese capacitor, digamos, mantiene una corriente saliente, entrante, un corto. Bah, la verdad que no estoy del todo seguro. Asumámoslo así. Y realmente a la larga, como no está tan explícito, debería estarlo. Marcadas quién es V y quién es I. Pero vamos a asumir el estándar, que V está así, positivo arriba, y que I hacia abajo, que es como lo más típico de cualquier, digamos, a nivel de un circuito. Teniendo esos dos, hay que pasar este circuito, que es dominio del tiempo, PAC a Laplace, a nivel de análisis. Entonces hay que usar alguno de los dos modelos. Yo les digo, ¿cuál modelo sería más adecuado utilizar? Eso es donde una de las primeras decisiones que uno hay que empezar a trabajar. Quizás para solo tener este nodo de paralelo acá, yo preferiría poder pensar, vamos a ver, en hacer un nodo, poner este modelo y este modelo, los paralelos. Se pueden usar como dos para el inductor y para el capacitor. Decidamos eso. Me parece que puede ser un poco más fácil. La fuente, ven que es un 10 UDT, entonces esta fuente es un 10 entre S. Una
De hecho, lo hubiéramos puesto, podríamos hacer una transformación de fuentes de una vez. Bueno, pero yo creo que no ganamos tampoco mucho, igual en el nodo ahí sale. Entonces la bobina la vamos a poner como un modelo de 5S, que sería el SL, y una fuente de corriente hacia abajo. De menos 1 entre S. Ahora, el capacitor también lo vamos a considerar como una impedancia compleja, creo que el circuito, con una fuente de corriente hacia arriba. Y este capacitor que vale 0.1 sería 10 entre S. Aplicamos un buen nodo aquí arriba. Bueno, faltaría, hay que calcular V del capacitor, la tensión en el capacitor. Entonces esa tensión va a ser esta. Y bueno, y esta fuente sería SV0. No, CV0. Y C es 0.1. Entonces este valor de aquí sería 0.1, que es la capacitancia, por 5. Corrientes. Esta, digamos, hacia allá, esta bajante. Esta es casi que, digamos, podemos ponerla hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Corrientes que entran al nodo. Entonces aquí hay una corriente definida por nodo. 10S menos VS dividido entre 10 tercios. Esa corriente entra esta otra, entonces al ponerla en sentido contrario a como está la fuente, entraría positiva. Y la fuente del otro lado sería 0.1 o 5, mejor para estar 100% seguro, que son medios, sí. Y estas corrientes tienen que ser igual a las que salen, que es VS entre 5S y VS entre 10 entre S. Vean que se vuelve, digamos, ya tengo el circuito, tengo la ecuación y empiezo a hacer el trabajo usual, despejar, acomodar hasta llegar a VT al final. Bueno, esto sí que con varios. El 10 y el 10 se cancelan. Esto sería 3. Y del otro lado tendría un menos 3 entre 10. Más porque pues es negativo allá. 3 más 1, 4 entre S. Aquí no hay nada común.
Entonces hagamos el factor común de todo esto sería, bueno, podemos hacer primero uno. Podemos hay que aplicarlo acá. Entonces aquí es 4 por 2, 8. Y ahora sí, 10. 5s cuadrado. 5 por 3, 15s. Y 5 por 50s. Despejamos todo eso, entonces sería 2s y todo el polinomio cuadrático de allá. Hay cosillas ahí que se pueden factorizar bastante antes de trabajar eso. Vean que podríamos factorizarle un 5 al polinomio cuadrático. De hecho, los s se cancelaron. Ok, perfecto. Entonces, de hecho, eso quedaría de una vez como un 25. Y, bueno, si factorizábamos el 5, esto sería un s cuadrado más 3s más 2. Entonces, esto se conforma en un 5. Vean que es un orden 1 arriba, un orden 2 abajo, es propio. De hecho, creo que esos son polos complejos. Suele ser cuando hay capacitor e inductor. Es muy probable. 1, 3, 2. Ah, no. Muy probable, pero no. Son reales. Entonces, esto sería un polo está en S más 1, o sea, el factor es S más 1 y S más 2. Dos fracciones parciales. Calculamos A. Sobre todo, esto hay que tener cierto cuidado. Esta es la parte de carpintería, cuando uno calcula constantes, y hay que hacerlo a cada rato. Casi cada problema tiene un análisis de este tipo. Entonces, hay que ser cuidadoso, tener la destreza del caso necesaria, trabajarlo. No como yo el error que hice al inicio. Pero esa es la idea. Cancelemos esto. Este exactamente con este y este con este.
Esto me da 35, la primera constante. Y la segunda, menos 30. Así que entonces v de t va a ser 35 e a la menos t por u de t, menos 30 e a la menos t por u de t. Menos 2t es este. Voltios. Vean que calza con la condición inicial. Vean que aquí cuánto vale esta función en el tiempo cero. 35 a la 0, 35. O 35 por e a la 0. Menos 30 por e a la 0 también. Y de hecho, también debería calzar con el infinito, porque vean aquí debe de v de c en infinito es CD. Vean que a la larga, al final de mucho tiempo, lo que va a quedar es que VS es una fuente de CD de 10 voltios. Si eso está ahí, significa que el inductor se va a conformar como un corto, y al conformarse como un corto, tiende a cero ese nodo. Y vean que de hecho estas dos funciones en el infinito tienden a cero. Aquí y tanto, digamos, acá la idea. Y esa sería, digamos, la tensión VC. O V de S. ¿Alguna duda, pregunta? Hoy solo somos 15. El resto están estudiando, pero sí, al menos. Trabajemos esto. Vamos a trabajar un poquito con un teorema de Thevenin. De hecho es para, por ahí, bueno, el valor inicial y final, pero la idea al final es usar el teorema de Thevenin y ver que se utiliza igual para hacer un análisis eléctrico en el dominio de Laplace. Entonces, lo vamos a trabajar de esta forma. La idea es calcular V1. El principio siempre va a ser el mismo. Yo voy a partir aquí el circuito, desconecto la resistencia de acá, hago un equivalente de Thevenin para el lado izquierdo, donde la idea de ese equivalente va a ser igual una fuente, una impedancia, para después volverlo a conectar a huevo o a la resistencia, que vale 5. Aquí vamos a tener una impedancia y aquí una fuente. Si es, digamos, de tensión, una tensión de Thevenin. Lo que necesitamos es calcular ambos, pero vamos a trabajarlo para usar Laplace, porque ven, por ejemplo, ven
La fuente de corriente es una función de escalón y demás. Y después, sí, básicamente es hacer el análisis de huevo. Entonces, ¿qué significaría el modelo en Laplace que necesitamos utilizar? La fuente de corriente, ven que es un escalón, entonces es una fuente que en el dominio de Laplace va a ser también de corriente, pero modelada por 10 entre S. Tendríamos aquí una fuente dependiente y una resistencia. Ambos, el modelo no cambia. La resistencia seguirá siendo 5 y esta fuente va a ser 2 veces I. Llamémosle IX de S. Y esa corriente I es la que va hacia allá por la bobina, que la bobina sería 2S. Y estas son las terminales A y B. Donde aquí es donde vamos a definir o encontrar V de Thevenin. Como el circuito va a estar desconectado ahí para calcular la tensión de Thevenin, esta corriente que es IX que va hacia allá es igual a 0, porque está abierto por ahí. Hace que esta fuente de acá sea 0. Y el circuito que queda sería nada más este circuito que está aquí, acá. Entonces vean que el V de Thevenin va a ser igual a 5 por 10 entre S, que es la fuente de corriente. O sea, 50 entre S. Ahora, vean que nos falta el Z, digamos, de Thevenin, que es este de acá. Esa impedancia, como hay una fuente dependiente, no se puede calcular por equivalencia, sino que la forma sería, pienso yo, digamos, hacemos un equivalente de Norton y con el equivalente de Norton, la corriente de Norton, la usamos con esta tensión de Thevenin y calculamos la relación entre ambos y sacamos el Z. Entonces voy a coger este mismo circuito por aquí. Pero lo que quiero que vean es, esto se supone que lo sabemos y lo dominamos. Pero que desde el dominio de Laplace, todas las estrategias de análisis hemos hecho transformaciones de fuentes, nodos, mallas, divisores, todo eso es eléctricamente igual. ¿Ok? Entonces, la diferencia para la corriente de Norton es que hay que cortocircuitar acá. Y que la corriente que viene aquí sería la corriente de Norton. El modelo sigue siendo igual y demás. Vean que aquí... No, aquí sí toca hacerlo no, porque la fuente quedó ahí, digamos, va a quedar. Con esta corriente para acá podemos definir una corriente hacia acá y hacia allá. Y llamamos esto UX. Bueno, corriente que entra de la fuente sería 10 entre S. La corriente que sale, aquí podemos ver que hay que usar esta serie que está aquí, la resistencia y la fuente. Digamos que tenemos que imaginar los que están como al revés, hacerles como un switch, un flip.
La tensión la paso para abajo y la resistencia la paso hacia arriba. Para poder hacer como, imaginar bien cómo sacar esa corriente. Porque a la larga, en la resistencia, la va a ser la diferencia de tensión entre las terminales, lo que define esa corriente. Entonces, si esta resistencia la veo arriba, ¿cuál es la tensión que va a sentir por el nodo de arriba? Vx. Y la tensión que va a tener por el de abajo, por el nodo de la parte inferior, va a ser 2 veces Ix. Y eso asociado a los 5 ohms me va a definir la corriente. Por ejemplo, si esta fuente de acá fuese 0, de ahí sería Vx entre 5. O si el Vx fuera 0 arriba, de ahí sería, la tensión va a ser menos 2 veces Ix y va a quedar fluyendo, de hecho, corriente hacia arriba. Por eso el menos. Y porque vean que yo lo estoy poniendo hacia abajo. Entonces todo depende. Es un medio truco o una forma de verlo para poder montar esa corriente bien. Y estoy diciendo, bueno, puse hacia abajo. Entonces esto es un igual acá. Como lo estoy poniendo ahí, esta ya sale más y X. Yo lo que necesito de hecho es IX. Vean que IX es la corriente de Norton. Así. Es exactamente la misma corriente de Norton. Entonces aquí lo que ocuparíamos otra ecuación por ahí, porque tenemos dos variables, ocupamos otra ecuación como tal. Acomodemos esto un poquito. Multipliquemos esto por 5 y por 5 sería voy a quitarle el S, después se lo pongo al final, dejémoslo nada más como IX. Eh, ahí tenemos las dos variables, ocupamos otra. Esa otra variable la podríamos generar con otra ecuación, vean que no hemos usado 2S. Entonces uno dice, ok, con ese 2S algo puedo sacar de ahí. De ahí podríamos sacar de que Vx menos 0, que es el nodo de abajo que estamos usando como referencia, entre 2S tiene que ser igual a Ix. Lo que me interesa aquí es despejar Vx, porque yo lo que ando buscando es Ix, que es la solución. Entonces usamos esto para sacar Vx, sería 50 entre S, 2S, menos 3 igual a Ix. Despejamos Ix, entonces esto sería 50 S esa sería la corriente de Norton. Entonces la impedancia, que sería V de Thevenin, el U nos había dado 50 entre S. Y este 50 entre S por, bueno, no, entre. Voy a acomodar esto mejor. Esto se cancela con esto.
Y esto sería entonces 2S menos 3. Ah, aquí hay un error. Menos 2 más 5 es 3 positivo. Genial, entonces significa que todo esto, tanto la impedancia como la tensión de Neven, nos daría un modelo que podemos trabajar que sería una fuente de Thevenin de 50 entre S, una impedancia que es 2S más 3, conectado a la impedancia de salida, que era una resistencia. Y aquí tendríamos VO. Entonces ven que, bueno, primero es encontrar VO, parte de los ejercicios, pero ahí iríamos con esta parte. Entonces, VO, divisor de tensión. Voy a comentar esto. Divisor de tensión, entonces tendríamos que VO de S sería la fuente, da una tensión de 50 en 3 por 5 entre 5 más 2S más 3. 25, 50 por 5, 250. Y abajo sería S. No, sí, S y 2S más 8. Vamos a factorizarlo en 2. Si me factorizo un 2, arriba lo va a dividir y va a quedar 125. S, S más 4. Luego dice que calculemos los teoremas de valor inicial y final para encontrar V0 y V0 más y 0 infinito. Entonces, en el tiempo, vean que los teoremas lo que decían era que V0 en el tiempo, en el 0, es igual al límite cuando S, formulario, ya se me confundió. Página, ¿qué es? 14, 14. El tiempo 0 es cuando el límite, cuando S tiende a infinito. De S por V0 de S, que V0 de S es 125, S, S más 4. Esto se cancela y esto daría 125 entre 4, que es 60, 31, 31, 25, sí. Y el V0 en infinito es igual, pero el límite se evalúa en 0. Teorema del valor final. Ah, no. El que evalué fue en 0. Estaba viendo. Ya arreglo esto. Todo eso está bien. Pero el que da 31 entre 25 es este, cuando evalúo en 0. Y el de arriba, de ahí yo tengo 125 dividido entre infinito más 4, eso da 0. Un gran 0 acá. Y bueno, nos haría falta trabajar calcular VO.
Luego habría que transformar al tiempo esto. Mejor voy a pasarlo a otra página. Entonces aquí tendríamos, para pasar esto al tiempo, vean que un par de polillos, uno en factor S. Calculamos ambos. Sobre todo esto a veces se trata de tener clarito, paciencia, orden a la hora de hacer todo eso. Entonces tendríamos 125 entre 4, que era el 31,25. Y este es 125, sería menos 31,25. Entonces, huevo sería, la primera es positiva, 31,25 entre S, menos entre S más 4. Si transformamos esto de acá al tiempo, sería U de t. De hecho, este U de t lo van a tener ambos. Entonces vamos a ponerlo 1 menos, factorizarlo así. Vean que de hecho calza con lo que los valores inicial y final que calculamos. Debe de, si no estaríamos. ¿Cuánto da esto en el tiempo cero? Esto es unidad a la cero, es 0, porque es un 1 menos 1. Y en el tiempo infinito, vean que el exponencial va decreciendo. Entonces esto va convergiendo al final a 31 entre 25, que es el valor final y el valor inicial de la señal. Ok, hay unos poquito que hace falta, quería hacer un ejercicio más y unos paros de transformar, de funciones de transferencia, pero vamos a dejarlo acá, porque igual no nos alcanza exacto para las 3 horas. Y para las 3. Vamos a dejar la clase acá y lo que voy a hacer, si me queda bien el tiempo, grabo un poquito más esos ejercicios y los pego a esto y los subo para completar esa partecilla de la clase. No es mucho, pero de hecho ya casi tenemos de cómo funciona
es, digamos, lo que tenemos que ver en esta unidad. Es hacer transformaciones bien, tener ya circuitos y usarlos. Yo creo que hay que hacer mucha práctica para ver casos ya distintos, como práctica y demás, pero básicamente ese es el panorama de casi completo. Falta un poquitito para terminarla, pero de la unidad de transformada de la plaza. Entonces, de hecho, vamos bien, muy bien. Y no sé si tienen alguna pregunta y si no, de mi parte, Audio no. Jungle.